Unidad 8. Valoración inicial del paciente politraumado. Valadez Herrera, Valencia Reyes, Villalobos Ibarra, Villalobos Ortega. Epidemiología y causas de accidentes y traumatismo en México. La OMS nos dice que más de 9 personas mueren cada minuto por trauma y 5.8 millones de personas de todas las edades y grupos económicos fallecen al año por lesiones no intencionales y actos de violencia. Cerca del 60% de los pacientes politraumatizados corresponden a eventos posteriores a un accidente de tránsito, con una alta tasa de mortalidad. Los accidentes de tráfico de vehículos de motor son la primera causa de muerte en mexicanos entre 1 y 44 años de edad. Ahora, ¿cuáles son las acciones previas a la atención del paciente politraumatizado? Bueno, se van a dividir en tres. Y la primera es la evaluación de riesgos del sitio de siniestro. Estas las dividimos también en tres. La primera es la determinación de la seguridad, la cual permite establecer las limitaciones de actuación para el personal de atención médica sobre la base de las condiciones de seguridad prevalecientes en el lugar. Con este paso se va a establecer la necesidad o no del equipo y o personal especializado y capacitado en disciplinas de salvamento. Luego tenemos el lugar que ocupa el lesionado. Esta situación es muy importante para establecer la afectación que pudiese tener el paciente acorde al sitio que ocupaba en el momento de ocurrir en el accidente en relación con el mecanismo productor del mismo, como si fuera un copiloto, si fuera un pasajero que está en los asientos de atrás o es el conductor. Y luego tenemos 1.3, mecanismo productor de lesión, que nos dice la determinación de la forma de cómo se produjo el accidente, la cual permite establecer los patrones de afectación en el paciente, tomando como base la energía liberada en el momento del impacto. Luego vamos a tener la activación del sistema de emergencia. En este, el paciente va a llegar y se va a iniciar al tratamiento definitivo en el hospital y es decisivo en la evaluación del paciente lo que se conoce como la hora de oro o el minuto de oro, que es el tiempo cuando interviene la cadena de salvamento de los servicios de emergencia prehospitalaria. Y hay elementos necesarios que tienen que estar en un servicio de urgencias para la atención del trauma forzosamente, como el oxígeno con máscaras nebulizadores, collar cervical semirrígido, succionador de cánulas rígidas, cánulas orofaringeas y nasofaringeas, túbulos endotraqueales, varios números, laringoscopios, bolsa de desarrollo de oxígeno, catéteres de plástico, jeringas, tubo de tórax, lactato de Riñer o solución salina, apósitos y compresas estériles, inmovilizadores para fracturas, tablas espinales largas o también equipo de pequeña cirugía. Y por último tenemos las medidas de protección del personal y qué se debe hacer en cada una de ellas. Vamos a tener el uso de guantes, mascarilla, anteojos, polainas y ropa impermeable para proteger la piel y la mucosa de cualquier contacto que se tenga con sangre o líquidos corporales. También tenemos el manejo cuidadoso de los elementos cortopunzantes como agujas, hojas de bisturí. Las agujas no deben reenfundarse, doblarse ni desprenderse de las jeringas. Todos estos elementos, una vez que ya fueron utilizados, se deben de depositar en recipientes especialmente diseñados para ese propósito. También tenemos el manejo adecuado de sangre, líquidos corporales y tejidos, que incluye no solo el manejo de las muestras en el área de urgencia, sino su transporte y manipulación en el laboratorio para que evidentemente no haya contaminación. Luego tenemos, por último, el lavado inmediato de las manos y superficies corporales si se contaminó con sangre u otros fluidos corporales antes y después del contacto con los pacientes y siempre después del contacto debe de retirarse los guantes. Revisión primaria. El triage es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias que evalúa las prioridades de atención y nos ayuda a determinar de qué tipo de politraumatismo se trata en función de la gravedad, es decir, politraumatismo leve, politraumatismo moderado o politraumatismo severo o grave. La atención del paciente politraumatizado prehospitalaria es un esquema de evaluación y manejo del paciente durante el llamado minuto de oro, que comprende desde el momento del traumatismo hasta que el paciente llega al hospital, donde se iniciará el tratamiento definitivo. Cuando el paciente ingresa al servicio de urgencias,
es necesario seguir un esquema para el manejo del paciente, que se conoce como evaluación inicial. Esta consiste en evaluación primaria, resucitación y por último, revisión secundaria. El objetivo de la revisión primaria y resucitación es evaluar de forma rápida y precisa las funciones vitales y tratar cualquier lesión que amenace la vida. Se utiliza la mnemotecnia ABCDE. La A se refiere a la vía aérea, B a la ventilación, C circulación, D al daño neurológico y E a la exposición del paciente con prevención de la hipotermia. Esta secuencia debe seguirse estrictamente. Solo cuando se ha evaluado y tratado completamente A, puede proceder a evaluar y tratar la respiración o el punto B, y así sucesivamente. Debe suponerse que todo paciente traumatizado tiene lesión de la columna cervical, hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, se debe proceder a la protección de la columna cervical. Esta protección consiste en evitar los movimientos de flexión, extensión y extensión de cabeza. Se logra mediante el empleo de un collar cervical semirrígido tipo Filadelfia, o en su defecto, con un asistente que sujete firmemente con las manos la cabeza por los lados, evitando cualquier movimiento de cuello. La lesión cervical únicamente puede excluirse con estudios radiológicos de las 7 vértebras cervicales y de la primera vértebra torácica. La obstrucción de la vía aérea es la principal causa de muerte en pacientes politraumatizados. Entre los signos de obstrucción a la vía aérea encontramos la agitación, alteración de la conciencia, respiración ruidosa, estridor o ronquidos, retracciones intercostales y empleo de músculos accesorios. Un paciente que habla claramente puede decirse que la vía aérea no está comprometida. Las medidas iniciales para el manejo de la vía aérea son la administración de oxígeno y la remoción de cualquier cuerpo o fluido de la vía aérea superior. Como medidas de mantenimiento está la elevación anterior del mentón en casos de pacientes con compromiso de la conciencia, ya que la lengua cae hacia atrás, o el empleo de cánulas nasofaringeas u orofaringeas. Las nasofaringeas se deben evitar en pacientes con fractura de la lámina cribosa, ya que puede ser peligroso debido a que la cánula puede llegar al cerebro. No se utilizan cánulas en pacientes conscientes por la posibilidad de inducir vómito y broncoaspiración. El establecimiento de una vía aérea definitiva consiste en colocar un tubo dentro de la tráquea e inflar el balón para prevenir la aspiración de contenido gástrico, asegurarlo debidamente y conectarlo a una fuente de oxígeno. Existen tres formas de conseguir una vía aérea definitiva: la intubación orotraqueal, intubación nasotraqueal o la vía aérea quirúrgica, que consiste en una cricotiroidotomía o una traqueostomía. La ventilación se refiere a evaluar la frecuencia y amplitud de la respiración del paciente, así como evaluar la existencia de asimetrías torácicas. Se debe de realizar la palpación del tórax buscando fracturas costales o enfisema. En esta evaluación se debe de excluir el diagnóstico de un neumotórax neumotórax abierto, un tórax inestable, tamponade cardíaco o un hemotórax masivo. Para la circulación se evalúa el estado de conciencia, el color de la piel y las venas del cuello y los pulsos. Para la restitución de la volemia inicialmente se infunden 2 litros de solución electrolítica balanceada, lactato de Ringer, o solución salina normal. Si la respuesta es favorable, se puede disminuir la infusión de líquidos. Si es transitoria o no existe, debe continuarse la administración de líquidos. Por otra parte, debemos controlar la hemorragia con compresión directa sobre la herida. Debemos evitar el uso de torniquetes, ya que causan isquemia y lesionan los tejidos. El uso de pinzas hemostáticas puede dañar las estructuras neurovasculares. Debemos insertar una sonda vesical para medir la diuresis como indicador de volemia y una sonda gástrica para disminuir el riesgo de broncoaspiración. Entre las manifestaciones tempranas de shock tenemos a la taquicardia y vasoconstricción cutánea. Cualquier paciente lesionado que esté frío al tacto y esté taquicárdico se debe considerar que está en estado de shock hasta que se demuestre lo contrario. Un hematocrito normal no excluye pérdida de sangre significativa. El déficit de niveles de lactato
puede ser útil para determinar la presencia y la gravedad del choque. La evaluación del daño neurológico consiste en establecer el estado de conciencia y el tamaño y reacción de las pupilas, entre las cuales no debe haber una simetría en el diámetro pupilar mayor a 1 milímetro. La exposición con prevención de hipotermia consiste en desvestir o cortar la ropa del paciente para posteriormente cubrirlo con mantas secas y tibias, con el fin de evitar la hipotermia. Por otra parte, se administran soluciones electrolíticas tibias a 39 grados centígrados calentadas en microondas. Después de la revisión primaria, procederemos a la revisión secundaria, en la cual se reevalúa frecuentemente el ABC. Se realiza la anamnesis, examen físico de cabeza a pies y estudios diagnósticos, entre los cuales siempre se debe incluir una radiografía de columna cervical de C1 a T1, una radiografía de tórax y una radiografía de pelvis. También es importante una ecografía abdominal, que es útil para establecer presencia de líquido intraperitoneal. El examen neurológico se realiza durante la revisión secundaria e incluye a la escala de coma de Glasgow, que evalúa la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Esta escala clasifica los traumatismos craneoencefálicos en leve, moderado y grave, dependiendo de qué puntaje se obtiene en la misma. Reanimación cardiopulmonar. El paro cardíaco o cardiorrespiratorio súbito es una de las principales causas de muerte, con una incidencia extrahospitalaria en Estados Unidos y Canadá de 58 personas al año por cada 100.000 habitantes. La reanimación cardiopulmonar es parte de lo que se conoce como cadena de supervivencia y tiene como objetivo proporcionar oxigenación temporal efectiva a los órganos vitales, en especial al cerebro y el corazón. Esto se consigue mediante la circulación artificial de la sangre oxigenada hasta que se normalice la actividad cardíaca y respiratoria, buscando el efecto de detener los procesos degenerativos de isquemia y anoxia causados por la ausencia de circulación y oxigenación. En el cuadro del fondo se muestra la estrategia sistémica para la realización de la reanimación cardiopulmonar y del lado derecho un algoritmo simplificado. Es importante mencionar que las indicaciones para desfibrilación incluyen la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Su uso no está indicado en casos de asistolia, actividad eléctrica sin pulso, y está contraindicada con ritmo sinusal en un paciente consciente con pulso o cuando existe riesgo para el operador o para otras personas, por ejemplo, si el paciente o el entorno se encuentran húmedos. Los estudios dicen que sin realizar reanimación cardiopulmonar por cada minuto entre el colapso y la desfibrilación, la probabilidad de supervivencia disminuye entre 7 a 10%. Se concluye que la reanimación cardiopulmonar básica puede llegar a duplicar o triplicar la probabilidad de supervivencia. Atención inicial del paciente quemado. En un paciente quemado se realiza la misma evaluación inicial que en cualquier paciente con trauma, empezando por la valoración primaria ABCDE, seguida por una valoración secundaria. Las quemaduras se pueden clasificar según su profundidad de primer, segundo y tercer grado. Las quemaduras de tercer grado aparecen secas y presentan anestesia a la exploración con una aguja. Las de segundo grado presentan hipoestesia, mientras que las de primer grado presentan hiperestesia. En el adulto, el agua y líquidos calientes suelen causar una quemadura de segundo grado. Una quemadura de este tipo típicamente aparece roja y húmeda. Una ampolla que no está rodeada de tejido carbonizado generalmente indica segundo grado. Las llamas producen quemaduras de tercer grado, especialmente si la quemadura ocurre en un lugar cerrado o con la persona en estado de inconsciencia. El tejido blanco y transparente, a través del cual se pueden ver venas trombosadas, es indicativo de tercer grado. Las quemaduras que afectan fascia, tendones y hueso son de tercer grado. La extensión de la quemadura influye notoriamente sobre el pronóstico, y es con base en la determinación exacta del área quemada que se calcula el volumen de líquidos para la reanimación del paciente. La profundidad del daño del tejido depende de 4 factores: temperatura, duración de contacto, espesor de la dermis y circulación. El manejo inicial y los cuidados del paciente se dictan de acuerdo al mecanismo, duración y severidad de la herida, por lo que se debe obtener información de las circunstancias de la lesión. Por ejemplo, cómo sucedió el evento, dónde ocurrió, existe otra lesión, qué tipo de agente lo causó, qué tan caliente estaba, cuánto tiempo duró el contacto, etc. El tratamiento inicial del paciente con lesiones térmicas se puede dividir en 2 fases. La atención primaria, donde primordialmente se debe detener el mecanismo por el que el paciente está recibiendo daño por quemaduras, y la atención hospitalaria, que comprende el tratamiento básico que requiere el paciente como la atención a la vía respiratoria y las infusiones intravenosas.
Atención inicial del paciente con fracturas. Técnicas de inmovilización en fracturas. Collarín cervical tipo Filadelfia. Técnica. Realice una valoración inicial para descartar lesiones vitales o signos con expresión en el cuello que no puedan ser valorados tras colocar el collarín, como lesiones traqueales, desviaciones de la tráquea, enfisema subcutáneo, heridas, hematomas en cuello. 2. Coloque la columna cervical en posición neutra, salvo en los casos en que se produzca dolor, bloqueos o déficit neurológicos en la movilización a esta posición, donde no será posible la colocación del collarín. 3. Elija el tamaño del collarín adecuado. 4. Ayúdese con otra persona del personal de salud, la cual sujetará firmemente la cabeza apoyándose en los resaltes óseos. Retire el pelo, la ropa o adornos que puedan interferir en la colocación del collarín. Tape las heridas del cuello con cobertura séptica previamente a la colocación del collarín. Fije el collarín con la sujeción intentando no comprimir en exceso el cuello del paciente. Ahora, férula de tracción. Técnica. Realice la técnica con al menos 2 personas. Uno de los sanitarios debe realizar una tracción axial del miembro lesionado. Esta se mantendrá hasta la colocación completa del dispositivo. Compruebe la presencia del pulso distal. Cubra con apósito estéril y comprima. Si procede, las heridas presentes. Coloque la férula a la longitud deseada y coloque la almohadilla isquiática alrededor del muslo, a la altura de la ingle y con el cierre en posición superior. Cierre el anclaje sin ceñirlo. Coloque en posición vertical el soporte pedio. Ajuste las barras telescópicas al tamaño del miembro y fije las barras girando sobre el punto de unión. Sin abandonar la tracción manual, coloque la pierna sobre la férula, situando el tobillo en la cincha almohadillada correspondiente y apoyando la planta del pie sobre el soporte. Ajuste el velcro de la cincha pedia de manera que la zona almohadillada quede en la parte superior del tobillo y engánchela con la anilla correspondiente. Cruce la cincha superior sobre el pie, fijándolo firmemente al soporte. Aplique la tracción mediante giro de la rueda en sentido contrarreloj. Fije las cinchas sobrantes por encima y por debajo de la rodilla, cerrando el anclaje. Compruebe la sensibilidad, el color y la presencia del pulso distal. Inmovilizador o faja pélvica. Dispositivo de inmovilización para fracturas del anillo pélvico, en particular las denominadas del libro abierto, que actúa mediante presión circunferencial de la pelvis, cerrando la fractura y por lo tanto ayudando a controlar el dolor y la hemorragia asociada. Técnica. Realice la técnica con al menos 2 personas. Retire previamente la ropa del paciente. Deslice el dispositivo debajo del paciente, coloque la faja a la altura de las caderas mediante movilización en bloque del paciente, dejando un espacio de 15 a 20 centímetros para facilitar el ajuste y cierre mediante el sistema de poleas. Realizar solo un doblez en los extremos, intentar no cortar el sobrante. El recubrimiento del dispositivo generalmente permite que se deslice fácilmente por la parte posterior, minimizando la movilización necesaria. En caso de disponibilidad de la tabla de colocación, pasar el cinturón por el ojal de la misma. Aplique el sistema de poleas con velcro a cada lado del espacio. Fije la faja mediante el sistema de poleas. Tire de la lengüeta, creando una presión circunferencial simultánea, quedando apretado. Si el dispositivo dispone de enganche de seguridad, es necesario mantener la tensión hasta fijar completamente el dispositivo. Evitar la pérdida de tensión al fijar el sistema de poleas. Anote la fecha y hora de colocación. Una vez colocado el dispositivo, es recomendable inmovilizar además las extremidades inferiores en rotación interna alrededor de los tobillos, cubrir y abrigar al herido. En el caso de no disponer de faja pélvica, utilice una sábana alrededor de los trocantes mayores del paciente, inmovilizando además las extremidades inferiores en rotación interna alrededor de los tobillos. El inmovilizador pélvico debe permanecer puesto hasta que se haga la fijación o estabilización del pelvis o angioembolización en el hospital, no debiéndose retirar antes o durante la transferencia. Con una adecuada colocación es posible la punción venosa femoral y el sondaje vesical sin su retirada. Condiciones especiales. Manejo de paciente politraumatizada durante el embarazo y violencia doméstica. Dentro de los principales motivos por los que una mujer se puede encontrar en este estado se encuentran los accidentes automovilísticos con una tasa del 55%, caídas con un 22%, abuso físico con un 17% y otras causas con un 5 a 6%. Los principales traumas que presentará una mujer embarazada son trauma abdominal cerrado, ruptura uterina, ruptura placentaria, hemorragia fetal materna y el traumatismo penetrante.
Para comprender mejor y brindar una atención oportuna a una mujer embarazada con politraumatismo, es necesario comprender los cambios fisiológicos en el embarazo, que van desde hematológicos, cardiovasculares, respiratorios, renales, gastrointestinales y metabólicos. El conocer esto no solamente nos ayuda a brindarle una atención y tratamiento apropiado a la futura madre y a su bebé, sino que nos ayuda a prevenir posibles riesgos para ambos. Un ejemplo de estos es el síndrome de compresión de la vena cava inferior. Este es particularmente en las mujeres embarazadas que se encuentran cursando su tercer trimestre, el cual está influenciado por la posición de la gestante, la cual sería que se encuentran de decúbito dorsal, por lo cual es necesario que cuando a una mujer embarazada se le manipule en una camilla, es necesario que se le acomode tanto su vientre como su útero del lado izquierdo de esta, ya que de decúbito supino el útero comprime la vena cava inferior, lo que disminuye el retorno venoso y el gasto cardíaco de un 30 a un 40%, lo que ocasiona el síndrome de hipotensión supina, que va desde mareos, palidez, taquicardias, diaforesis, náuseas e hipotensión, sin hablar de que le puede causar hipoxia al feto. En una mujer embarazada también se evalúa la escala A-B-C-D-E, A siendo vía aérea, B buena ventilación, C circulación, la cual será vital monitorear tanto la materno como la fetal, la D que es el daño neurológico y finalmente la E siendo exposición y control de hipotermia. Y sin dejar al lado una evaluación fetal, la cual se llevará con un monitoreo cerrado y estricto después de la revisión materna. Se evaluará la frecuencia cardíaca y movimientos del feto, una ecografía para detectar posibles lesiones que éste tenga, mientras que a la par a la madre se le realizarán determinados estudios de laboratorio para detectar si sus hematocritos, leucocitos, pH arterial, bicarbonato, su CO2 disuelto en el plasma y fibrógeno se encuentran dentro de los parámetros adecuados. Para determinar si estas lesiones fueron ocasionadas por violencia doméstica, es necesario considerar los siguientes puntos. Lesiones que no coinciden con la historia contada, autoimagen devaluada, depresión o intento de suicidio, lesiones autoinfligidas, frecuentes visitas al médico o a los departamentos de emergencias, síntomas que sugieren el uso de sustancias o drogas ilícitas, que la paciente muestre sentimiento de culpa por las lesiones. Manejo del paciente politraumatizado en los extremos de la vida, los cuales son los pacientes pediátricos y geriátricos, los cuales se considerarán un grupo vulnerable. Los pacientes pediátricos son todos aquellos nenes que vayan desde los 0 años de edad hasta los 18 años. Las principales causas de traumatismo en estos dependerán de su grupo de edad. Por ejemplo, los niños de 0 a 4 años, las principales causas serán mordeduras de animales y quemaduras, de 5 a 9 caídas, de 10 hasta la adolescencia serán accidentes de tránsito y más recientemente las autoinfligidas. Un factor relevante es que los niños no sufrirán del mismo tipo de lesiones que los adultos. Una de estas serían las fracturas, ya que los niños, al no tener sus huesos totalmente calcificados y aún tener los puntos de crecimiento presentes, sus huesos tienden a ser más elásticos que los de los adultos. Sin embargo, en el caso de los niños, una ruptura del fémur representaría una dificultad para andar el resto de su vida. También es relevante que los niños se encuentren acompañados por un familiar o su tutor o alguien que le tengan mucha confianza, ya que al estar lastimados este procedimiento médico puede resultar algo incómodo e invasivo para ellos e inclusive si no se trata de la forma correcta puede generarles un trauma. Cabe destacar que en los niños, parámetros como los signos vitales se verán ampliamente afectados, ya sea por su edad, talla o estatura, por lo que herramientas como la cinta de Broselow, la cual nos ayuda a clasificar a los niños dentro de estos parámetros. En algunos casos excepcionales nos ayuda inclusive con el tratamiento, en algunos nos indica las mediciones de los aparatos que se deben de utilizar para ayudar al niño, ya sea respiradores, sondas o catéteres, ya que por ejemplo la anatomía de los niños suele ser más compacta. A pesar de que estas diferencias existan y puedan complicar en algunos casos la toma de la escala A-B-C-D-E, esta se debe de tomar inclusive con los pacientes pediátricos. Otras personas vulnerables serían los pacientes geriátricos, los cuales son adultos que superan los 60 años de edad. Y los cambios fisiológicos que involucra la vejez, si bien a los adultos mayores también se les puede realizar evaluaciones tal como la ABCD,
y la atención clínica para un traumatismo como si fuera un adulto de mediana edad, es necesario mencionar que principalmente todos estos traumatismos se deben a dos causas. La primera siendo accidentes o caídas relacionadas a su edad y la siguiente, maltratos, descuidos o indiferencia de la persona que les tenía que cuidar, ya que al presentar declive de ciertas funciones requieren la asistencia de algún tercero para realizar sus actividades físicas. Tristemente, los adultos mayores se encuentran a factores de riesgo que no les permiten desarrollarse y recibir el trato que merecen. Por ejemplo, el deterioro físico, el aislamiento social, la cohabitación con algún agresor, una historia previa de violencia en la familia, falta de aceptación, que su cuidador esté estresado, con una carga de laboral fuerte, que no tenga tiempo para cuidarlo, que solo sea el único cuidador, que se encuentre en un entorno donde no se atiendan sus demandas ni sus necesidades básicas, donde no se encuentre con el espacio ni el equipo necesario para brindarle la atención suficiente al adulto mayor, sin mencionar las limitantes económicas. Todo esto debe de ser considerado previo a darle un tratamiento apropiado al adulto mayor, considerando todos los factores que pueden influir en su situación actual.